Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestra serie de números enteros. En este video en particular te contaré la historia de por qué el ser humano tuvo la necesidad de crear números, desde el conjunto de números naturales, números cardinales y números enteros, y cuáles son las operaciones matemáticas que cumplen la propiedad de clausura o de ser cerradas. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video educativo. Para poder entender este video, necesito que comprendas que la matemática es una asignatura que el ser humano tiene que inventar, tiene que crear, y lo va haciendo para dar respuesta a situaciones de su vida cotidiana. En este video en particular vamos a trabajar con conjuntos numéricos 1, que es entender por qué y cuál es la necesidad de crear números que van desde los naturales hasta el conjunto de números enteros. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a señalar es que la primera necesidad que tiene el hombre para crear números básicamente es la de contar. Nosotros tenemos que entender que cuando el ser humano se enfrenta a esta necesidad de contar, crea un conjunto llamado el conjunto de números naturales. Este conjunto de números naturales nosotros lo vamos a denotar con una letra n, y dentro de este conjunto vamos a tener todos los números que a ti te sirven para contar. Si tienes una cantidad de plumones, por ejemplo, o de lápices y necesitas contarlos, tú partes desde el 1. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Por lo tanto, el primer número que aparece dentro del conjunto de los números naturales es el 1. El conjunto de los números naturales parte desde el 1, tienes acá, por ejemplo, al 2, tienes al 3. Cualquier número que tú utilices para contar, entonces pasa a ser un número natural. Y cuando tienes acá el conjunto de números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100, el 98, aparecen entonces las operaciones matemáticas. Entonces, si pensamos en que el ser humano tiene elementos, o quiere contar personas, o quiere contar animales, entonces lo que hace es empezar a operar con estos números. Entonces, ¿qué ocurre con respecto al conjunto de los números naturales? Si por ejemplo el hombre quiere adicionar, y si tú adicionas el 2, que es un número natural, y le adicionas el 5, que también es un número natural, el resultado 2 más 5 da 7. Y el 7 pertenece al conjunto de números naturales. Por lo tanto, se dice que la adición es una operación que está bien definida en el conjunto de números naturales. No hay ningún problema. Si multiplicamos, si tú tienes por ejemplo el 2 y lo multiplicas por 5, el resultado de esto da 10 y por lo tanto el producto, que es el resultado de la multiplicación, pertenece también al conjunto de números naturales, y entonces podemos asegurar que la multiplicación también es una operación bien definida. Multiplicar dos números naturales da como resultado natural. Adicionar dos números naturales, el resultado también es un número natural. Tanto la adición como la multiplicación están bien definidas. Pero en una situación en contexto, por ejemplo, hay algunas sustracciones que quizás podríamos realizar. Supongamos que este ser humano tenía, qué sé yo, 5 caballos y resulta que se mueren 2 caballos, entonces da en total 3, y el 3 también pertenece al conjunto de números naturales, no habría ningún problema con ello, ¿ya? Sin embargo, nos enfrentamos a la primera situación compleja, que es ¿qué sucede cuando sustraemos dos números que son exactamente iguales? Por ejemplo, si el 5, tú le restas 5, y el 5 menos 5, hasta el momento, si nosotros nos centramos solamente en el conjunto de los naturales, 5 menos 5 da como resultado 0. Nosotros sabemos que da 0, que es la ausencia de cosas. Pero hasta el momento no estaba. Entonces nos enfrentamos aquí a una situación en contexto y a una dificultad donde el número que se genera no está dentro de los naturales. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Lo tiene que agregar. Y al agregar estos números, al crearlos, entonces forma un nuevo conjunto, que vamos a denotar con una letra n y un 0 aquí abajo, que se llama n sub 0, o también en algunos textos aparece como un n asterisco, ya que es el conjunto de números cardinales. Este es el conjunto de números cardinales. ¿Y qué es el conjunto de los números cardinales?
Entonces los cardinales son todos los números naturales, todos aquellos que te sirven para contar, incluido el 0. Y con eso, el ser humano lo que hace es dar respuesta a esta situación donde había ausencia de cosas, ¿ya? Frente a eso, si nosotros seguimos operando con números naturales, ya sabemos que la adición y la multiplicación son operaciones que están bien definidas y veamos qué pasa ahora con la sustracción, ¿ya? Resulta que el ser humano dijo, bueno, hay algunas situaciones en contexto que nosotros tenemos que representar y que no nos sirve utilizar números naturales. Por ejemplo, distancias bajo el mar. ¿Cómo yo represento 50 metros bajo el mar? ¿Cómo yo represento temperaturas que están bajo cero? ¿Cómo yo represento, por ejemplo, una deuda? Entonces, frente a eso, a la representación de este tipo de situaciones, es necesario agregar los números negativos. Pero también vamos a señalar acá que los números negativos aparecen dentro de la sustracción cuando el minuendo es menor que el sustraendo. Si tú, por ejemplo, tienes 2 y al resultado le restas 5, 2 menos 5 da como resultado menos 3. Y el menos 3 no pertenece al conjunto de números naturales, ni tampoco pertenece al conjunto de números cardinales. Entonces es un número que no existe hasta el momento. Entonces frente a eso, el ser humano lo que hace es agregarlo. Entonces empieza a agregar todos los números que son negativos. Por ejemplo, el menos 1, vamos a agregar aquí el menos 1, al menos 2, el menos 3, al menos 100, al menos 98, y este conjunto se llama conjunto de números enteros, y que vamos a denotar con una letra Z. Entonces, si te preguntan qué es el conjunto de números enteros, los enteros son todos los naturales más el 0 y todos los negativos enteros. Ya fíjate que aquí no hay decimales porque ese va a ser tema de otro video. Aquí solamente nos vamos a fijar en el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Ya? Y frente a eso, lo que sucede con los números enteros, con respecto a lo que habíamos mencionado al principio, respecto de las operaciones, es que si nosotros, por ejemplo, adicionamos números enteros, supongamos que tienes el 2 y le adicionas un menos 5, el resultado de 2 más menos 5, que se puede escribir como 2 menos 5, la suma sería igual a menos 3. Y el menos 3 pertenece al conjunto de números enteros. Por lo tanto, la adición de números enteros está bien definida dentro del conjunto. Si nosotros tenemos el menos 2 y al menos 2 tú le adicionas menos 5, menos 2 más menos 5 da como resultado menos 7. Y el menos 7 pertenece al conjunto de números enteros. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, menos 2 multiplicado por menos 5, menos 2 multiplicado por 5 da como resultado 10, y el 10 pertenece al conjunto de números enteros. Por lo tanto, la adición está bien definida. La sustracción de números enteros, fíjate que si tú tienes menos 2 y le restas menos 5, recordar que el menos menos se transforma en más, menos 2 más 5, y menos 2 más 5 da como resultado 3, y el 3 pertenece a los números enteros. Por lo tanto, tenemos la adición está bien definida dentro de los enteros. Si tú adicionas enteros, el resultado es entero. La multiplicación también está bien definida y la sustracción está bien definida. ¿Podemos hacer divisiones? Sí, algunas, pero eso va a ser tema para nuestro próximo video. Es decir, en el conjunto de números enteros, tú puedes adicionar sin ningún problema, puedes sustraer sin ningún problema y puedes multiplicar sin ningún problema, y se dice que las operaciones cumplen la propiedad de clausura o que el conjunto es cerrado, porque si tú adicionas, sustraes o multiplicas números enteros, el resultado siempre es un número entero. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendas es que finalmente estos números se van generando por necesidad.
¿Cuál es la necesidad de crear un número natural? Contar. ¿Cuál es la necesidad de crear los cardinales? Que aparece el 0. ¿Y cuál es la necesidad de encontrar o de crear los enteros? Para poder representar situaciones de la vida cotidiana y así finalmente decir que la sustracción sea una operación encerrada dentro de los enteros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a mirar ahora es dónde se ubican estos números y cómo podemos operar con ellos en ejercicios combinados. Una vez que ya tenemos creado el conjunto de números enteros, y esto es súper importante porque nosotros vamos a enfocarnos solamente en los números que tenemos hasta el momento y que hemos construido, enteros. ¿Cuáles eran los enteros? Bueno, tenemos el 0, que es un número entero, todos los naturales también son enteros y todos los números negativos como número entero, ¿ya? Entonces, el lugar donde se encuentran estos números se llama la recta real, que es gráficamente, ¿cierto? Es una línea donde tú buscas un punto en la recta y nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, acá al 0. Este para nosotros va a ser la ubicación del 0 en la recta real, porque en el fondo la recta es infinita hacia ambos lados. Entonces, para ubicar los números enteros, tú mides, cierta distancia desde el 0 hasta un punto en la recta y, por ejemplo, esto va a ser para nosotros la distancia que hay desde el 0 hasta el 1. Y si esta distancia es del 0 hasta el 1, significa entonces que la misma distancia tú la vas a copiar y vas a tener entonces al 2. Luego de eso tienes al 3, tienes al 4 y así sigues generando tu recta hacia la derecha. Y hacia la izquierda vamos a tener al menos 1, vamos a tener al menos 2 y así hacia la izquierda. ¿Por qué es importante enfocarnos en que estamos trabajando con los números enteros? Porque resulta que si nos enfocamos solamente en enteros, entre el 0 y el 1 no hay ningún número acá. Y entre el 1 y el 2 tampoco. Porque solamente hasta el momento tenemos integrados el 0, el 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, los decimales en este caso, cuando trabajamos la parte entera, no están todavía, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos ubicados los números en la recta real, aparece un concepto que quiero trabajar contigo que es valor absoluto, ¿ya? ¿Y qué es el valor absoluto? Es la distancia que hay desde un número hacia el 0 en esta recta real y que vamos a denotar con dos líneas verticales y el número que está dentro, que en este caso vamos a colocar que n pertenece al conjunto z, ¿ya? Entonces, siendo una distancia, obviamente nosotros vamos a sacar la conclusión de que necesariamente la distancia tiene que ser un valor positivo y para poder calcular el valor absoluto es bien simple. Vamos a hacer algunos ejemplos numéricos y después te voy a presentar la definición formal del valor absoluto para que entiendas algunos procedimientos. Entonces, si tú por ejemplo quieres calcular el valor absoluto del 1, tú tienes que preguntar, bueno, ¿cuál es la distancia que hay desde el 1 hacia el 0? Bueno, la distancia es de una unidad, por eso tuvimos que medir. Entonces el valor absoluto es 1. Y eso es todo, ¿ya? Si tú, por ejemplo, quieres calcular el valor absoluto del 2, bueno, la distancia que hay desde el 2 hasta el 0 es 2. Si tú quieres calcular el valor absoluto del 3, la distancia del 3 hasta el 0 es 3. Y así con cualquier número positivo. Si quieres calcular el valor absoluto del 98, la distancia del 98 hasta el 0 es de 98, es decir, el valor absoluto siempre se va a definir como un número que es positivo. La distancia del 12 al 0 es 12 también. Y finalmente, la distancia, por ejemplo, del 10 hasta el 0 da como resultado 10. Es decir, el valor absoluto del 10 da 10. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los números negativos? ¿Ya? Si nosotros quisiéramos calcular el valor absoluto del menos 1, ¿ya? ¿Cuál es la distancia que hay desde el menos 1 hacia el 0? Esta distancia es 1. ¿Te acuerdas que tuvimos que copiar hacia la izquierda? Entonces la distancia es una unidad y por lo tanto el valor absoluto del menos 1 es 1. La distancia o el valor absoluto del menos 2 tendrá que ser 2. Y la distancia o el valor absoluto del menos 3 es 3. Por lo tanto, el valor absoluto siempre se define positivo porque estamos hablando de una distancia. Básicamente lo que tienes que hacer es quitarle el signo. Por ejemplo, el valor absoluto del menos 98
va a ser igual a 98 positivo. El valor absoluto del menos 12, el resultado va a ser 12. Y dentro de los números enteros, por ejemplo, si queremos calcular el valor absoluto del 0, ¿cuál es la distancia del 0 al 0? Es 0. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto siempre se va a definir como un valor positivo porque hablamos de una distancia. Lo que te voy a presentar a continuación es la definición formal y aquí a lo mejor pueden haber algunas confusiones, pero lo vamos a explicar detalladamente. Y te voy a presentar acá la definición de valor absoluto, que a veces genera ciertas confusiones, pero vamos a explicar esto lo más detalladamente posible. Mira, la definición formal para calcular un valor absoluto dice que si tú quieres determinar el valor absoluto de n, tienes dos opciones. La definición dice que va a ser n, es decir, el mismo número que está dentro de las rayas, siempre y cuando el n sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. El 0, el 1, el 2, el 3. Estamos trabajando aquí con enteros, ¿ya? Por lo tanto, la definición dice, vas a tener el mismo valor que está dentro del paréntesis siempre y cuando sea mayor o igual que 0. Pero va a ser menos n si el número que está dentro de las rayas es menor que 0. Ahora, esta parte es súper importante porque cuando se dice que es menos n, no significa que sea un valor negativo, sino que está diciendo que debemos cambiarle el signo al número que está dentro del valor absoluto. Porque dice que va a ser con signo cambiado, con signo contrario, siempre y cuando el número que está dentro sea menor que 0. ¿Ya? Aquí en álgebra el menos n no significa que sea un valor negativo y esa es la confusión que se podría generar. Entonces, si nosotros queremos calcular un valor absoluto mediante esta definición, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a calcular el valor absoluto del 2. Ya sabemos cuál es el valor absoluto, pero por definición haríamos lo siguiente. El número que está dentro es un 2, por lo tanto es un valor positivo. Entonces la definición dice que el valor absoluto del número será el mismo valor que está aquí adentro, siempre y cuando sea mayor o igual que 0. Como el 2 es mayor o igual que 0, entonces va a ser el mismo valor y el resultado es 2, no hay ningún problema. Si nosotros quisiéramos calcular el valor absoluto del 3, entonces el número que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, está dentro del primer caso. Y cuando es el primer caso yo copio solamente el número que está dentro y el resultado es 3. Y si quisiéramos calcular el valor absoluto del 0, entonces, como el 0 es mayor o igual que 0, si fuera 0 también sería el mismo número, y el resultado del valor absoluto es 0. Y no habría ningún problema, porque ya tenemos estos datos sacados del ejercicio anterior. Pero ¿qué sucede cuando es un valor negativo? Y aquí ponle mucha atención. Porque resulta que si tú quieres calcular el valor absoluto del menos 2, ¿ya? Vamos a observar lo siguiente. El menos 2 es un número que es menor que 0. Y según la definición de valor absoluto, si el número es menor que 0, debes calcular menos el valor que está dentro de las rayas. Es decir, en este caso, como el menos 2 pertenece a esta segunda condición, deberíamos escribir menos, el menos que está ahí, el valor de n. ¿Pero cuánto vale n? Menos 2. Y ese menos menos va a transformar al valor absoluto en 2. Por eso da un valor positivo, por definición. Recuerda que el valor absoluto es una distancia, por lo tanto siempre es un valor positivo. Pero si lo quieres trabajar por definición, tienes que hacer este procedimiento. Si quieres calcular el valor absoluto del menos 3, entonces yo tendría que escribir, como lo que está dentro es un valor negativo, pertenece a la segunda condición, sería menos 3. Y el resultado de menos menos da más, por lo tanto da 3. ¿Ya? Y si quieres calcular el valor absoluto, por ejemplo, de menos 4, por definición sería menos 4. Y menos con menos daría más, resultado final 4. ¿Ya? Y así se calcula el valor absoluto mediante la definición. ¿Por qué te lo menciono? Porque en algunos casos vamos a trabajar en forma numérica, y eso es súper simple de determinar, pero también hay que mirar después la parte algebraica, ¿ya? Cómo calcular un valor absoluto solamente cuando trabajamos con letras,
pero eso va a ser parte de la próxima unidad, que es la unidad de álgebra, donde ya vamos a empezar a trabajar con letras representando números. En este video aprendiste que el ser humano tuvo que construir conjuntos numéricos para dar respuesta a diversas situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo opero con los números enteros? En el próximo video trabajaremos ejercicios combinados con números enteros, utilizando la prioridad de las operaciones. Así que te dejo invitado para mirar el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.